trabajo y lucha por los derechos humanos de las personas y mostrar lo que podemos y lo que tenemos para hacer. Así que desde ya quiero agradecerle y darle la bienvenida a todos, todas y todes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yomi Ferretti, actual director de la colectiva de Maricas. Es una colectiva del departamento de Rivadavia, en la zona este. Maricas es un acrónimo donde significa minoridad autoconvocada de Rivadavia, que somos una colectiva independiente convocados precisamente en acción y sororidad. Nos creemos una colectiva bastante abierta en cuanto a diferentes personas, sin importar su género u orientación sexual, donde venimos laburando mucho territorialmente en promoción de los derechos humanos, en articulación, digamos, con diferentes áreas, sea en educación, en salud, con otras organizaciones sociales. Formamos parte de esta red, ya va a ser un año, y bueno, la idea siempre es trabajar diversidad de género, y también, digamos, todo lo que respecte al colectivo. Agradezco a Red Inclusión, a mis compañeros acá, los que estamos llevando a cabo esto. Bueno, espero lo mejor. Buenas noches. Bueno, me presento. Soy Hernán Vidales. No soy de Mendoza, pero gracias por la invitación. Me encanta que se materialicen estos espacios de compartir, de intercambio y de aprendizajes. Vivo en Misiones, en la Tierra Colorada. Soy, bueno, psicólogo, docente, investigador universitario, pero también parte de lo que uno hace es el activismo. Soy marica, una persona no binaria, que integro, bueno, varios espacios dentro de Misiones, la ONG Colectivo 108, una ONG de diversidad sexual, de disidencia sexual, me gusta hablar a mí, y otros espacios como el Frente Nacional por la Salud de Personas con VIH, siendo el miembro nexo por ocupar hoy el cargo de coordinador nacional, o uno de los coordinadores nacionales de la red de Adultos Positivos más 30, una red de personas con VIH. Bueno, hay otros espacios de militancia, como el Colectivo de Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y la Liga LGBTIQ de las provincias. Agradezco, bueno, la invitación para poder compartir, bueno, lo que uno viene militando desde la federalización de las experiencias y de las voces, no solamente en el ámbito de la inclusión, sino sobre todo de la reivindicación y conquista de derechos. José, no sé si vos querías empezar con alguna de las preguntas que hayas preparado. Dale. Bueno, una de las preguntas que queríamos hacer, que habíamos armado una encuesta que nos hacen es ¿por qué se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+, pero no uno del orgullo heterosexual? Una pregunta muy común. ¿Vos qué responderías, Hernán? Bueno, justo entra en un campo que esta mañana y tarde estuve brindando capacitación en mi laburo dentro del Estado como coordinador de capacitación y formación en la provincia dentro de la Subsecretaría de la Mujer. Y me preguntaban justamente lo mismo,
A mí me gusta hablar, y siempre hago la aclaración, yo no hablo de diversidad sexual, sino de disidencias. Y esto radica en que la diversidad como concepto en realidad es la lucha de colectivos vulnerados históricamente, en este caso desde el patriarcado, pero puede ser el capitalismo también como estructura de dominación. Y la diversidad es justamente el término paraguas que abarca todas las manifestaciones de la sexualidad humana. En ese sentido, y en esa lógica, también abarcaría la heterosexualidad como una orientación del deseo, una práctica sexogenital o sexoafectiva misma. Pero bien sabemos, aquellos que habitamos la disidencia, que heterosexualidad no es lo mismo que una disidencia. Y esto radica en aquellos que la vivimos en carne propia, pero que también luchamos desde ahí, la disidencia como identidad política, como lucha política en realidad, es justamente salirnos de la norma instaurada por el patriarcado. En ese sentido, la cisgeneridad y la heteronormatividad son la norma a seguir desde el momento en que somos arrojados al mundo, en que nacemos, se nos implanta, se nos socializa genéricamente, pero también en cuanto a las orientaciones y prácticas, orientaciones del deseo y prácticas sexogenitales. Entonces, seguir sosteniendo, por ejemplo, terminología como diversidad sexual, si bien en las políticas públicas sigue apareciendo esto, es seguir sosteniendo una lógica que sostiene el patriarcado, que sostiene la cis heterosexualidad como norma, que sigue sosteniendo la heterosexualidad como norma o como obligatoriedad. En ese sentido, es necesario hablar, obviamente, de no el Día del Orgullo en sí como ese lugar de reconocimiento, sino de ese lugar necesario como persona política, como sujeta, como sujeto, como sujete política, de la lucha en que comenzó en su momento en Stonewall, pero que siguió y desencadenó en toda Latinoamérica, porque al mismo momento en que Stonewall se estaba dando en Estados Unidos, Latinoamérica también estaba llevando su propia lucha. Y acá Argentina también, casi al mismo tiempo, dentro de la historia latinoamericana, se hace la recopilación justamente que prácticamente en el mismo momento en que se estaba dando en Stonewall, también se estaban dando luchas así, solamente que obviamente la ciencia y la memoria sigue siendo colonizada. En ese sentido, Estados Unidos es quien coloniza el saber. Obviamente que esto se va a dar mucho más en la socialización que lo que está pasando en Latinoamérica como movimientos sociales. Entonces, es necesario hablar de que es lo mismo cuando nos preguntan por qué la H no está dentro de la sigla LGBTTI, y no, porque la heterosexualidad nunca tuvo que luchar por derechos, conquistas, reivindicaciones, porque siempre fueron la norma, porque la cisgeneridad incluso sigue siendo la norma, cuando sabemos que otras identidades, las no binarias que luchamos por el derecho a una identidad legal, como también nuestras compañeras y compañeros trans, siguen luchando hoy por otros accesos y otras conquistas, como inclusión laboral trans. Entonces, en ese sentido, la heterosexualidad puede ser aliada. Las personas heterosexuales pueden caminar y acompañar, pero parte de esta lucha, no, porque no saben lo que es vivir en carne propia, lo que significa la estigmatización, la discriminación y las violencias que padecemos, atravesamos y sufrimos las personas que nos corremos de la norma del patriarcado, entre ellas la heterosexualidad y la cisgeneridad o la cisexualidad. De hecho, en esto que estás diciendo ahí, Hernán, últimamente ha salido como varios movimientos, entre comillas, la palabra movimientos, porque por ahí tiene para mí una significación muy importante como para asociarlo a cuestiones que no, con lo que no comparto tanto ideológicamente, ¿no? Pero han salido muchos de hablar de recuperar la masculinidad, recuperar la feminidad y
decir que todo esto es contra lo que se ha llevado el movimiento del colectivo, el movimiento feminista, y que de hecho lo plantean como si lo que estuviesen planteando fuese un discurso revolucionario, porque es retroceder cuando sigue siendo la norma, totalmente sigue siendo la norma. Está silenciado, Hernán. Ahí está. Justo que ustedes están Si querés, no trabajando te el mes de... silencies cuando termines de hablar, así no se te corta, porque creo, no sé por qué no me deja ponerte para que te quede el micrófono activado, así que si querés no te silencies cuando cortes de hablar, así bueno. no tenemos que activar el audio. Ok. Justo que están trabajando el mes de la inclusión, pasa con otras mal llamadas minorías, porque el término minorización es no solamente estigmatizante, es discriminatorio y segregador, es exclusivo. Otras grupos, otras grupas, como por ejemplo discapacidad, etcétera, que se utiliza el término tolerancia. Justamente en torno a las disidencias sexuales, dentro de incluso las teorías, uno que bueno, también viene de esa parte de la academia, nosotros hablamos de que el discurso justamente de la tolerancia, utilizar el discurso de la tolerancia, justamente se corre el riesgo eso de transformarse en un pensamiento de la desmemoria, que no convoca a la interrogación, que intenta despejar todo malestar, todo sufrimiento, cada despolitización que nos han hecho, desubjetivación que nos han hecho, descartando no solamente la confrontación y el conflicto, pero no porque uno busca conflictuarse, sino porque como resistencia a la heteronorma se para desde ahí para la reivindicación y la conquista de derechos. Entonces muchas veces yo escuché esto de la tolerancia dentro de los mismos movimientos. Y nosotros sabemos que el respeto es aquello que uno a lo sumo reivindica, el respeto a las diferencias, a las diversidades todavía ocupados. Entonces, en ese sentido, como población, como colectivo, LGBTI, disidencias sexuales, sexogenéricas y otras nominaciones que nosotras vamos llamándonos, somos desde el ser sujetas políticas, desde ahí nos paramos para poder reivindicarnos, conquistar derechos y seguir manteniendo esos derechos conquistados en el proceso histórico, en el proceso social que se pueda dar. En ese sentido, que otras luchas se vayan sumando y que otras luchas quieren tomar protagonismo en las luchas que nosotras mismas llevamos hace años, históricamente hace añares, y no en la persona de uno, sino como colectivo en realidad, me causa también mucha tensión, particularmente a mí. No sé si me hago entender como a dónde voy en realidad. Sí, la verdad que es súper interesante y claro. Y bueno, a eso va una de las preguntas también que por ahí surgió, y creo que la pregunta surge más porque hay un posicionamiento heteronormativo y que siempre sigue con eso de una binorma, en la cual preguntan si hay una relación homosexual, ¿cómo te das cuenta quién es el hombre y quién es la mujer? Ay. Típica. ¿Qué responderías a esa pregunta? Primero que todos los roles, obviamente sabemos que los roles de género son mandatos sociales.
que se nos instaura, que nos come en la cabeza desde la socialización de género en las primeras y tempranas infancias, a condecir en esa norma instaurada por el patriarcado como sistema de dominación, pero también como sistema simbólico de creencias, representaciones, discursos y prácticas. En una relación homosexual, en un vínculo homoerótico, porque a mí homosexual es como que tampoco me gusta hablar, si bien es el término que se utiliza, homoerótico, no hay roles determinados de varón y mujer. Sabemos que si se da un vínculo homoerótico entre varones, ambos son varones porque su identidad justamente prima en eso, en eso radica el vínculo homo. Bien sabemos que la homosexualidad como orientación del deseo, como práctica sexual, es la elección, elección, bueno, uno lo dice como psicólogo, o como psicóloga, elección de objeto, pero es la atracción, es la orientación erótica, sexual, romántica de personas hacia su mismo género. Incluso antes hablábamos de el mismo sexo, cuando sabemos que sexo y género no es lo mismo, etcétera, y se puede dar estas vinculaciones homoeróticas en personas de identidad de género varón trans con un varón cis, y sigue siendo homoerótica, porque la masculinidad está justamente condecida en eso, la atracción se da en eso. Lo mismo en una persona de identidad de género feminizada, una mujer trans, con una mujer cis. Y homoerotismo se da, en este caso, lesbianismo, donde sí hay la presencia de cuerpos diferentes, pero como la identidad es lo que va a dar como condición de ese vínculo, el homoerotismo está presente. Entonces no hay rol de varón y mujer. Y sigue siendo obviamente una mirada binaria, pero sigue siendo una mirada además patriarcal, porque el patriarcado, ¿qué es lo que están preguntando de fondo en esa pregunta? ¿Qué es lo que radica en el fondo de eso? Es quién ejerce el privilegio y quién es una subordinación. Sabemos que de fondo lo que quieren preguntar es quién es activo y quién es pasivo, cuando sabemos que incluso en las prácticas sexuales sigue incluso siendo dentro de nuestro colectivo mismo, ser pasivo es sumisión y ser activo es privilegio. Porque privilegio es también dominación, es aquel que dentro incluso del psicoanálisis es aquel que penetra, entonces es quien domina y quien realiza el acto de posesión. Y ser pasivo es solamente quien recepciona, es la sumisión. Por eso se da en esta categoría de quién es mujer, porque mujer es inferioridad en cuanto a la masculinidad. Entonces, ¿qué pasa también con las personas que son, versátiles? ¿Qué haremos entonces con las personas que son versátiles en esos vínculos homoeróticos? Se da de tentación justamente en donde se configura esta subordinación o privilegio, etc. Pero lo que radica en esa pregunta es la lógica patriarcal, la lógica sustentada en que tiene que haber la presencia de alguien que haga de hombre en un privilegio, en una dominación, y quien realiza un rol de mujer, entre comillas, que hace de recepción, sumisión, etc. Es eso. Sí, justo con lo que estabas diciendo me acordaba que el otro día viendo una serie, no sé si la han visto, es The Boys, que es como una de superhéroes, no sé. La cosa es que hay una de las superheroínas es lesbiana, y bueno, se termina enterando todo el grupo de su orientación, y le dicen que bueno, que van a usar esto como marketing también, van a hacer su imagen. Y las visten, o sea, a la novia de la chica le dan una vestimenta masculina, y ella siempre se vestía con vestidos, faldas largas, entonces ella se queja con la producción como diciendo, no me gusta esta vestimenta, y le dicen que perdón, pero es como tiene que ser, porque si no la gente no enfatiza si las dos personas son, o sea, si las dos personas se ven muy femeninas, las dos mujeres se ven muy femeninas,
la gente no entiende entonces cómo es que son lesbianas si las dos son femeninas, o sea, ¿dónde estaría, por qué falta ese factor masculino en la relación? Y era como algo que realmente pasa un montón, tanto en parejas diversas, digamos, pasa muchísimo esto que planteé. Porque las personas seguimos siendo leídas socialmente por el cuerpo. Por eso hablamos de cuerpos sexuados, cuerpos generizados, pero a la vez somos leídos por la expresión que manifestamos en realidad. Cuando alguien me ve a mí por la calle, obviamente se da a 20.000 kilómetros de acá a Iguazú, se da cuenta que soy marica. Porque una es amanerada, porque devino y no pudo elegir en ese sentido salir del closet porque el ser afeminado te colocó fuera del closet todo el tiempo. Las personas que somos amaneradas desde pequeñas sabemos lo que es atravesar socialmente la expulsión del closet porque nunca pudimos estar dentro y elegir si nos poníamos acá o si visibilizábamos o ocultábamos nuestros deseos, nuestras prácticas, porque la sociedad te leyó de una manera y que incluso la configuración subjetiva muchas veces pasó por la lectura de ese yo social, diciéndote, cuando vos tal vez incluso ni te preguntabas qué te gustaba, porque en la temprana infancia una vez ni se da cuenta porque la libido está latente para otros lados, y la gente por ser amanerado ya te ponía en un lugar de que te gustan los chicos, y vos ni siquiera te preguntabas. En ese caso, uno es leída socialmente, el cuerpo es leída socialmente. Y en la lógica del patriarcado es necesario colocarlo en algún lado. Si sabemos que la lógica del patriarcado es binaria, o te colocan en este lado de masculinidad, o te colocan en este lado de feminidad. Es necesario estar en algún lado encasillado porque si no, quiebra la lógica del patriarcado binaria, sustentada justamente en el binarismo de género. Entonces, obviamente es necesario también en los vínculos sexoafectivos, en los vínculos eróticos, colocar a cada persona en un rol, en un lugar. Entonces, pasa también dentro de nuestro mismo colectivo, que yo soy muy crítico, que reproducimos el patriarcado y a veces mucho más atravesante, cuando te ven marica y ya dan la presunción tan lineal de que sos pasivo. Porque sos feminizado, entonces obviamente te gusta ser penetrado, etcétera, etcétera. Y que mientras vos más masculino, más hombre, más macho, entre comillas, es la presunción del rol, por ejemplo, sexual activo. Que uno se da cuenta después, se da cuenta que a veces el más masculino termina quebrando más la cadera que una, que viene quebrando desde los 5 años más o menos. Taconeando y todo, varias rutas que uno tiene, pero va capitalizando esa experiencia de la ruta, obviamente, el tacón. Pero porque también dentro de nuestro colectivo es necesario colocarnos en algún lado, porque el no colocarse o no ser colocado en algún lado, de alguna manera, te rompe estructuras mentales. Obviamente que estas estructuras mentales se van a dar atravesadas por nuestro comportamiento y nuestras maneras de vincularnos, que desde ahí nos vinculamos en realidad, de nuestras representaciones, de nuestra estructura mental, de nuestro sistema de creencias. Te decía que sí, pasa mucho, por ejemplo, con el arte drag queen, que en los boliches ves un drag y ya pensás, o el colectivo por ahí piensa, por ser drag queen es pasivo. Y, o sea, ya se le impone un rol por una forma de vestirse o por algo que lleva o por solamente el simple hecho de maquillarse, te imponen el rol pasivo. Creo que es algo que realmente el colectivo también tiene como que desconstruir y también romper esas heteronormas que lleva aparejada en todo lo que ve de la persona. Sí, pasa con la experiencia que uno acompaña procesos, por ejemplo, de personas trans, mujeres trans que tienen vínculos lésbicos, por ejemplo, y por el solo hecho de portar un pene,
esperan que penetre. Y que obviamente el placer y la inscripción del placer en el cuerpo no pasa por eso, sino pasa por otras cosas. Pero si hay un cuerpo con y otro cuerpo con, es necesario que, como el castri, haga así. Y que sabemos que la sexualidad humana es tan dinámica, pero a la vez es tan singular como las personas lo somos. Entonces las configuraciones de la singularidad que justamente atravesamos parte también por esta construcción que es la sexualidad misma. Justo viene a una de las preguntas que nos dejaron también, que habla sobre este binarismo y demás, que ¿por qué hay más visibilidad en lo que son los varones cis gay que una mujer cis lesbiana? Como que se toma más normal que sea una mujer con una mujer que un varón con un varón, por decirlo. Uh-huh. Yo no sé si lo pondría en lugar de natural. Más allá de que haya, para mí, ojo, haya inscripción del homoerotismo, el ser leído como varón te habilita a espacios, te habilita a existencias, te habilita a privilegios, más allá de que uno pueda inscribirse dentro del homoerotismo, en este caso. Pero uno, en ese sentido, es también difícil en cuanto a la configuración, porque también tiene que salirse y deconstruir mandatos tan fuertes como lo son la masculinidad hegemónica. El mandato de la masculinidad por el solo hecho de ser leído como varón. Tiene estos privilegios del acceso público, el acceso social a pasearse de alguna manera, no me sale la palabra que quiero ocupar ahora. El ser leído como varón, el ser leído como una masculinidad, te habilita socialmente a otros espacios, te da privilegios. En ese sentido, yo no sé, no lo pondría en esa categoría de más natural o está más visibles. Se me hace que está más, entre comillas, naturalizado en el sentido de que tiene privilegios esta vinculación ante que, obviamente, la vinculación homoerótica de mujeres. Lesbiana, entre comillas. Porque ahí, por ejemplo, no está la necesidad tan imperiosa del cuerpo masculino. Porque en un vínculo homoerótico masculino entre varones, sigue habiendo dos varones, que es lo que el patriarcado pide, que haya el cuerpo masculinizado. En cambio, en un vínculo homoerótico feminizado, ¿dónde está esa presencia? Por eso ahí vamos a volver a preguntarnos quién hace de varón y quién hace de mujer en un vínculo homoerótico feminizado. Porque siempre tiene que haber la presencia. Si no hay la presencia de alguien que porta pene o que sea leído como un varón socialmente, es necesario alguien que cumpla ese rol. Y eso es prescripción del patriarcado. Necesidad, en realidad, es prescripción necesaria del patriarcado. La presencia de un cuerpo masculino o masculinizado. Hernán, ¿cómo estás? Nico Reina te habla de, actualmente tengo la coordinación de la red y te quería comentar que, la Red de Inclusión Mendoza tiene muchas organizaciones y no todas tienen que ver con la diversidad como temática, como eje, pero sí con la red hemos construido nos hemos adentrado a los nuevos paradigmas de inclusión social que tienen que ver de hablar de la persona de manera transversal. Y me están mandando mensajes por privado, porque esto también es un espacio de capacitación. De empezar un poco por lo básico. Hay mucha gente que nos está siguiendo por Facebook muy atentamente y quieren hacer una pregunta mucho más sencilla. Si podés explicarnos lo que significa todas las siglas y las diferencias entre cada una.
hay muchas docentes, hay muchos representantes de instituciones de discapacidad. Tenés el placer de tener varias personas sordas en el Zoom que siguen, bueno, Sandra Capdevila, gracias de paso, la intérprete de lengua de señas que siempre nos acompaña. Pero estaría bueno que pudiéramos empezar por eso y después poder continuar un poco más con las preguntas de José. Ay, Sandra, te admiro, mi admiración para vos, porque es una materia que cuando yo estudiaba educación especial me la llevé libre y nunca la pude rendir porque me superaba, la LSA me supera. Hoy hablaba yo de, al principio de la charla, que para mí diversidad no es lo mismo que disidencia, y radicaba la diferencia en que diversidad es un término paraguas que abarca todas las manifestaciones de la sexualidad humana. Entonces, dentro de esas manifestaciones o materializaciones, en realidad, de la sexualidad humana, en prácticas y orientaciones, entra la heterosexualidad. La diferencia entre aquellos que adherimos al concepto de disidencia sexual es que la disidencia es justamente la politización, o poner como sujeto político, como lucha política, la reivindicación a salirnos de la norma, del patriarcado. En ese sentido, la cisgeneridad y la heterosexualidad como lo obligatorio que uno tiene que condecir por el solo hecho de nacer. Dentro de las disidencias sexuales, muchos hablan de las siglas que conformamos el abanico de el colectivo LGBTI. En ese sentido, sabemos que esta sigla cada vez se va aumentando más, por suerte, pero que primero era solamente incluso la lucha, porque siempre lo masculino fue privilegio. Entonces la lucha siempre se reconoció desde ahí, desde el frente homosexual, desde la lucha de los varones homosexuales, y luego recién se comenzaron a agregar las otras letras del abecedario. Se sumaron las lesbianas, para luego sumarse nuestras compañeras trans, travestis, transgénero, transexuales. Obviamente, hoy sabemos que históricamente la lucha de Stonewall, como ese hito paradigmático mundial de puntapié a la lucha, la lideraron nuestras compañeras trans, que no solamente eran trans o travestis, sino que a la vez eran negras, pobres. Y a mí me gusta utilizar, porque en realidad tiene que ver con una lucha también personal, trabajadoras sexuales. ¿Qué significa la sigla? Gay y lesbiana son las atracciones, las orientaciones sexoafectivas, homoeróticas me gusta llamar a mí, de la persona que se siente atraída romántica, sexual y eróticamente hacia la persona del mismo género. Entonces, cuando se da varón con varón, es homoerótico masculino o gay, como le decimos nosotros, con la G de la sigla, gay, y el vínculo homoerótico de mujer o mujer es lesbianismo, donde se da la presencia de dos cuerpos feminizados, es lesbianismo, por eso la L dentro de la sigla. La B larga es la orientación sexual o el vínculo erótico en realidad, de atracción afectiva, romántica, sexual, de la persona hacia ambos géneros. Por eso es bisexualidad, ambos géneros. La T, y ahí hay un abanico gigante, que es el paraguas, algunos hablan de paraguas, del término trans, que abarca a las identidades travestis, transexuales, transgénero, y en este sentido radica la diferencia. Dos son identidades creadas por la medicina y la psiquiatría, y la última es una identidad política. Las dos primeras, transgénero y transexuales, fueron creadas por la medicina y la psiquiatría, como esa necesidad imperiosa de encasillar la vivencia personal de algo que estaba por fuera de una norma social.
que obviamente fue estigmatizada dentro de la medicina y la psiquiatría como una patología, como un trastorno mental, como un trastorno de la identidad sexual, hoy incongruencia de género por el DSM. Transgénero es la persona que realiza su vivencia de identidad personal, interna, que no condice o que no queda conforme con el sexo asignado al nacer, va a decir la identidad de género, en el artículo 2, puede realizar en realidad el cambio registral, que no es requisito, la ley de identidad de género lo dice, que puede adecuar su expresión de género, o sea, su vestimenta, su manera de actuar en el mundo, su actuación, su performance de género, gestos, modos o modales. Puede tener tratamientos hormonales o no, porque tampoco la ley de identidad de género obliga, sino que es un acceso gratuito. Pero es eso, es la vivencia interna personal del género que no está conforme al sexo asignado al nacer. Transexual es casi lo mismo, porque es también la persona que no se siente cómodo con el sexo asignado al nacer, que se identifica, no es que se siente como que se identifica distintamente, pero que sí se ha reasignado el sexo genital. La característica justamente que radica en la diferencia entre transexual y transgénero es la readecuación genital. Transexual es la adecuación, pasa de las personas cuando se readecúa genitalmente. Y transgénero, no. Y travesti es una identidad política. Nosotros siempre decimos que es un posicionamiento a nuestras compañeras de una lucha, pero en realidad de cómo fueron nombradas por el transvestismo, que fue el concepto que en realidad se socializó, esto de transvestirse, vestirse diferente al sexo asignado al nacer, y que obviamente esto radicó en la estigmatización, la discriminación y la criminalización, que en muchas provincias todavía lo siguen, por los códigos contravencionales que tenemos todavía, pero que esa lucha de nuestras compañeras pudieron reivindicar. Justamente parte de la reivindicación dentro de las disidencias sexuales es eso, tomar aquello que nos abyecta, que nos estigmatiza y transformarlo como motivo y fuerza de lucha, como motor de lucha. Entonces ahí aparecen históricas compañeras, matriarcas compañeras, como Diana Zacayán, como la matriarca Luana Berkin, que hablan justamente del travestismo como identidad política. Travestismo como aquello que necesariamente ni siquiera pasa por una identidad médica o psiquiátrica, si quieren decir que era colocada, las travestis pueden ser transexuales como pueden ser transgénero, pero no radica en eso su identidad, sino en la politización de su cuerpo travesti, de esa performatividad en no condecir con el sexo que se le asignó al nacer. Esa lucha que llevan justamente en el cuerpo y en la inscripción de ese cuerpo justamente contra el patriarcado y todas las normas que nos inscriben desde el momento en que nacemos. Intersexualidad, que es la I, que son las personas que antes eran llamados por la medicina hermafroditismo o hermafroditas, porque nacían o pueden en realidad nacer con ambos genitales externos, pero sabemos que el hermafroditismo es una condición que se da solamente, o en realidad que se puede dar solamente en la zoología, en la botánica, en algunas plantas y en algunos animales, porque radica justamente en la capacidad de autorreproducción. Que en la especie humana no se puede materializar esto, porque más allá de que uno pueda nacer con ambos genitales externos, el desarrollo en la vida, a través de los caracteres sexuales, primarios y secundarios, se va a dar justamente en el desarrollo de uno u otro. Pero además, la intersexualidad no solamente radica en los genitales externos, sino que se puede dar en cualquiera de los, o del abanico que conforma el sexo, entre comillas, llamado biológico. Sabemos que se puede dar desde lo gametal,
como lo cromosómico, como lo gonadal. Una persona puede nacer como mujeres nacen XX y los varones XY, o macho y hembra en realidad, no varón y mujeres. Una persona intersexual puede nacer con XXO, XXY, por ejemplo, que no pasa por la configuración genital externa, sino por el orden cromosómico, que es obviamente del cuerpo. ¿Cómo puede ser? Y hoy lo explicaba en una capacitación, puede darse desde lo gonadal, necesariamente. Portar un pene, pero tener, por ejemplo, varios. Entonces, el abanico de la intersexualidad, incluso como una identidad sexual, una inscripción de este sexo, entre comillas, mal llamado biológico, no es tan solo una manera, una inscripción. Hay muchísimos abanicos, justamente. La genética habla de que la intersexualidad es un abanico, un abanico en continuum de la biología de la especie humana, que se puede dar en eso, en lo gonadal, en lo cromosómico, en lo genital, etc. Eso sería la intersexualidad. Y después se fueron sumando otras identidades, otras siglas, otras letras, como la Q, que nace en realidad de los movimientos queers en Estados Unidos, ese movimiento de reivindicación y de lucha, que si bien queers era, la traducción es raro, rarito, pero también tiene otra traducción, no tanto de adjetivo, sino de acción o de verbo, que va a significar justamente la lucha en esa deconstrucción del patriarcado como lógica de que estructura las subjetividades en una norma que es binaria. Entonces, en algunos lados lo queer también hace alusión a lo no binario, o las identidades queer también en partes del mundo, o las asambleas no binarias se identifican con el movimiento queer, con este rompimiento de lo que el patriarcado realiza, que es la cisgeneridad y la heterosexualidad. Justamente dentro del movimiento queer se desestabiliza estas categorías, porque se piensa, se sostiene que la sexualidad es tan dinámica que ni siquiera es posible encasillarse en una sola identidad. Porque cualquiera de las otras identidades te encasilla. El ser homosexual, seas lesbiano, seas gay, entre comillas, te encasilla, porque te encasilla dentro de la identidad varón o de la identidad mujer, que te sentís atraído por otra identidad varón o mujer de acuerdo a cuál es el vínculo homoerótico. Si sos bisexual, sos varón y te gustan ambos géneros, o sos mujer y te gustan ambos géneros. Siempre encasillado en una identidad, y desde ahí no es posible moverse. El movimiento queer, justamente sustentado en las teorías y en las políticas queer, es justamente la propuesta de desestabilización de esa lógica que encasilla a las personas, porque no cree que la identidad en realidad sea estática, sea estructurada, sea limitante. Justamente una de las grandes teóricas y propulsoras de esto es Judith Butler, y ella en su momento hablaba de la performatividad. El género es una actuación solamente, ni siquiera es una identidad per se en sí misma, es una actuación, es una performance, es la performatividad que hace uno social a cómo se va construyendo internamente. Y luego se fueron agregando, por ejemplo, hoy se habla de la A, por ejemplo, que es asexualidad, que es esa orientación, esa orientación que en realidad radica en la nulidad o la escasa atracción sexual en las prácticas. Y esto es una discusión, uno como alguien que viene del ámbito de la psicología, está muy cuestionada en realidad la orientación sexual de la asexualidad. Obviamente que uno que trabaja con el discurso de las personas es lo que va a legitimar siempre las luchas, pero dentro de las profesiones o las disciplinas que intervienen a la sexualidad humana,
está muy cuestionada todavía porque se piensa que es una instancia o un estadio entre la demisexualidad o la pansexualidad, entre otras, que tiene que ver con, en realidad la sexualidad es eso, la falta de atracción sexual o el bajo o nulo interés en la actividad sexual humana, específicamente, que puede estar sublimada hacia otras actividades de la cultura, aceptadas por la cultura en realidad. Y ahí creo que estarían todas las siglas hasta que sigan apareciendo más y más y más. Hernán, te hago una pregunta. ¿Se puede ser asexual y tener otra orientación? Otra orientación. Jomi, si podés preguntarlo un poquito más fuerte porque se te volvió a escuchar despacito. Te hago una pregunta. Sí, ¿se puede ser asexual y tener otra orientación sexual? Por ejemplo, gay. Si uno toma a la sexualidad como eso que es limitante, que te encasilla, ahí está. Si uno toma a que las orientaciones son el encasillamiento de los vínculos sexoafectivos, yo te diría que no, porque se es uno o se es otro. En realidad, por eso la asexualidad es cuestionada. Si es una orientación per se, o es solamente un estadio entre la vivencia de otras, por ejemplo. Porque si la sexualidad es eso de la falta de atracción sexual, no romántica, no erótica, o la escasa o nula práctica sexual humana, puede ser un estadio entre otras cosas. Porque uno no está todo el tiempo activo socialmente o sexualmente, activo entre comillas, de performatividad del acto sexual. En ese sentido. Para uno que trabaja con la sexualidad humana, por eso hoy creo que nuestras adolescencias y juventudes cada vez son más libres. Si bien cada identidad y cada lucha sigue reivindicándose, hoy se escucha que nuestras juventudes y nuestras adolescencias se vinculan y cada vez es más social el discurso de escuchar que se identifican como pansexuales. Y ya no tanto como gay, como lesbiana. Porque la pansexualidad es justamente la atracción erótica, romántica, sexual de las personas sin distinción del sexo-género. Y se me hace que implantar en realidad, o habilitar, no implantar, habilitar estos espacios donde son las personas, sin importar el género, y que uno se puede vincular eróticamente desde allí, no tanto poniendo la identidad o el cuerpo como condición para vincularse eróticamente, sino la persona sin esa inscripción necesaria del cuerpo que habilita tal o cual cosa. Por eso para mí, una no puede englobar a la otra en realidad. Pero también soy muy crítico en que si la persona se va nombrando de esa manera, yo no soy quien para poder deslegitimar eso. Porque me pasa cuando es, me voy a meter en una camisa de 11 balas, diría mi madre, cuando alguien se identifica como, por ejemplo, que me ha tocado escuchar a compañeros, varón trans no binario. Y yo escucho y digo, no, la lógica no te permite nombrarte de esa linealmente, porque si estás diciendo varón trans, no sos no binario, porque estás colocando
dentro de un casillamiento binario. Pero ¿soy yo alguien autorizado para legitimar la identidad de otro? Obviamente que es toda una... Ay, no me gusta usar tampoco catequesis porque es una que está signada por la iglesia, maldita sea. Pero es una enseñanza, una didáctica, una pedagogía en realidad, de poder desarmar esto. Primeramente, y bueno, vamos a trabajarlo. ¿Por qué te decís no binario? Si te estás diciendo, no sé, varón trans. Pero uno nunca deslegitima per se el discurso de otro, porque es negar esa vivencia y esa existencia. Y uno nunca es quien es para negar y desacreditar la vivencia y la existencia de otra persona. Pero sí, una que tal vez más académica, etcétera, etcétera, pone en cuestión tal o cual terminología o identificación. Pero ayuda, pedagogizando ese sentido, enseñando a esto significa esto. Si vos te decís no binario, significa que no te colocás dentro del sistema binario, sea varón o mujer. Entonces no te podés decir que sos, por ejemplo, un varón trans y no binario a la vez. Porque una sí es excluyente de la otra, por ejemplo. Hernán, acá en el vivo que se está transmitiendo por Face dejan una pregunta y es si la Dirección de Salud Mental aún sigue patologizando a la persona trans. No sabría contestarte porque no trabajo en la Dirección de Salud Mental. Creemos que vamos a... Refiera a la dirección, porque yo googleé la sigla, porque no sabía bien a qué se refería la D. Puede que sea algo así como algún organismo más internacional que tenga esta sigla. Ah, no, sí, el DSM es el manual. Bien. DSM es, en inglés, bueno, una que es latinoamericana y sudaca, no está anglosajonizada con los términos, pero no me acuerdo cómo sería la traducción, pero es el manual de diagnósticos psiquiátricos. En traducción. Dentro de ese manual sí se sigue patologizando, porque si bien pasó de ser disforia de género en el DSM-5, hoy en el DSM-5B pasó a ser incongruencia de género. Entonces, sigue apareciendo. Como en el 90 se sacó, la OMS sacó a la homosexualidad dentro de los trastornos, de la lucha de nuestras compañeras y compañeros trans sigue siendo por eso, por salirse de la patologización. Sigue estando dentro en el abordaje. Obviamente, la red de psicólogos feministas, espacios como, por ejemplo, la tercera, que es de psicoanálisis con perspectiva de género y diversidad, otros espacios que justamente cuestionan dentro de las disciplinas de la salud mental la lógica patriarcal, luchamos para que nuestras prácticas no sean patologizantes. Pero sabemos bien que los planes de estudios siguen enseñando esto, que la formación de psicólogas, psicólogos, psicólogues sigue siendo de este abordaje, que me enseñen que la homosexualidad es una perversión, que la transexualidad es psicosis. Obviamente que los que luchamos desde este lado, luchamos para que nuestras prácticas no estén teñidas por miradas patologizantes a la identidad de género o las disidencias sexuales. Pero sigue apareciendo, sigue en el DSM, como incongruencia de género. Bueno, no, lo llevamos eso igual, porque me parece que está bueno que nos comentes que incluso en los planes de estudio se sigue viendo de esta manera, porque son cosas con las que nos podemos ir de acá a modo de no solamente encontrarnos y charlar, sino definir, bueno, todavía falta todo esto que trabajar, por ahí podemos encarar también el camino, que un poco era la idea que habíamos pensado con José y Yomi en un momento, o sea, como bueno,
demos el debate, pero también anotémonos qué cosas sacamos, qué se puede avanzar, con qué podemos seguir elaborando, que me parece que también es como algo positivo, que tiene la posibilidad de encontrarnos ahora virtualmente, y esperemos que en algún tiempo también presencialmente, para trabajar estas cosas, hacer un intercambio más regional, porque estoy convencida de que también en cuanto a la demografía de cada provincia o de cada departamento por provincia, las circunstancias y las condiciones del trabajo que hacen las organizaciones de inclusión es distinto, porque tiene que ver también cómo la gente lo va a percibir, cómo la gente lo va a tomar, si van a ser reactivos a decir, no, a mí esto no me parece, o si van a tomar una política pública como propia y la van a defender, la van a trabajar, la van a aceptar como tal, que un poco también eran las cosas que hemos venido hablando en los encuentros anteriores que hemos tenido en lo que va del mes de la inclusión. Porque también tiene que ver que las vivencias, a mí me gusta incorporar la mirada de la interseccionalidad en todo, porque pienso que uno encarna la interseccionalidad, esto de la multiplicidad de categorías que se inscriben en los cuerpos, porque en este sentido ustedes hablaban de las organizaciones que conforman esta red de inclusión. No es lo mismo ser, entre comillas, homosexual, blanco, profesional, cristiano, bueno, no vamos a poner cristiano, pero profesional, que ser homosexual, varón trans, que tiene la inscripción de una discapacidad, que vive en la ruralidad o es de un pueblo originario. Las identidades y los cuerpos van configurando las subjetividades también atravesadas por la multiplicidad de categorías que se mezclan en nuestras corporalidades. Entonces, esas categorías que se inscriben en nuestra corporalidad nos van a dar privilegios o nos van a dar estigmatizaciones, discriminaciones y violencias. Y siempre voy a decir, porque parte también, ahora que ustedes dicen que, bueno, hay organizaciones de personas con discapacidad o que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, también es una deuda la mirada de las sexualidades disidentes o de la sexualidad humana en realidad dentro de la discapacidad. Y uno que trabaja con la formación de profesionales intervinientes como profesor de educación especial, lo que estoy dentro de la intervención de la formación profesional de ellos, y ellas, porque la mayoría son mujeres, sigue siendo feminizada esa carrera, lucha por la incorporación de estas cuestiones dentro del plan de estudio. Porque no vemos, en realidad se enseña en las materias de las psicologías que componen el plan de estudio, la sexualidad desde el psicoanálisis, entonces una sexualidad infantil, o las estructuras cognitivas de Piaget, a lo sumo, pero en ningún lado se ve la problemática de la sexualidad en toda esta multiplicidad de cosas. Esto que una persona, y que nos pasa en la organización en la que yo formo parte, es impensable que mi compañera, que tiene una discapacidad motriz, sea lesbiana. Pero además también de una población o una población vulnerabilizada, porque es de un barrio pobre. Que a la vez se vincule sexoafectivamente, homoeróticamente, con una compañera trans. Entonces, ella, mujer cisgénero, inscripta desde una discapacidad motriz, su pareja es una persona, una mujer trans. Y es impensable cómo se vinculan, que tengo amigos en los cuales ambos tienen una discapacidad visual, una ceguera y el otro baja visión. Y ambos son gay. Y es impensable, porque es impensable a las personas con discapacidad verlas como sexualizadas. Porque es impensable que tengan el derecho al disfrute y al goce. Ni pensar el derecho a la reproducción. Porque ¿cómo van a ser para ser padres y madres? ¿Cómo van a ser para paternar y maternar?
si están signadas y atravesadas por una discapacidad que inscribe en su cuerpo. Entonces también es una deuda en ese sentido, laburar y abordar. Yo siempre suelo dar en cuarto año, en Problemática Social de Discapacidad, un seminario acerca de la disidencia sexual en la discapacidad. Justo, Esto de Hernán, cómo te quería interrumpir un segundo. Justo en el live de Facebook hay una persona, Henry, que nos está comentando que, bueno, es homosexual y que tiene mucha discriminación por parte de la familia que no lo acepta. Es uno de nuestros periodistas en acción del Instituto TADI, por ejemplo, que ahí está comentando todo esto por Facebook. Esto de una persona con discapacidad que tiene estas situaciones de discriminación. Bueno, esto que estás comentando, la importancia de realmente ver al sujeto como sujeto y un sujeto de derecho con todos los derechos, no que se los vamos sacando según su condición o según lo que la sociedad nos marca como normal. Me parece muy, muy importante lo que estás aportando. Por eso parte de esto de la inclusión es también ver que hay muchos colectivos que fuimos vulnerados por el patriarcado o sus amigos y mellizos, que son el capitalismo, por ejemplo. Porque tanto el patriarcado como el capitalismo son sistemas de dominación que limitan, pero que a la vez atraviesan la singularidad de las subjetividades, que se entrelazan en realidad ambos sistemas de dominación. Yo pienso en todos los colectivos que sufrimos la discriminación, la estigmatización, el colectivo afro, el colectivo de pueblos originarios, y cómo en la particularidad de la persona, en la singularidad de la persona se van configurando. Por eso me gusta, que hace mucho en realidad incorporo la mirada interseccional en las intervenciones, en las investigaciones que uno realiza, en la misma universidad, pero también en el activismo mismo, porque si uno fue atravesado por la estigmatización por una sola variable, entre comillas, que es la disidencia sexual, imagínense si eso además se suman otras discriminaciones por las otras categorías que encadenan o que se inscriben dentro de ese cuerpo. Pueblo originario, afrodescendencia, o discapacidad, ser mujer, ser trans, etc. Entonces, parte de esa empatía, parte de esa sororidad, vamos a tomar el concepto de nuestras compañeras del movimiento feminista, es eso, es también empatía en cuanto a las otras luchas, no para que se pisen, sino para que ambas, o todas en realidad, podamos derribar estos sistemas de dominación. Hernán, para ir cerrando, porque nos parece súper interesante, da para hablar toda la noche, y por ahí sabes que podemos hablar toda la noche sobre esto, porque es bastante enriquecedor, digamos, para el conocimiento. Te hago dos preguntas, una que va muy sujeta a tu coordinación en otra agrupación, que es la RAD más 30, que es las personas del colectivo LGBT tienen más probabilidad de contraer o transmitir el VIH. No, mayor probabilidad no. La probabilidad está en la condición de la persona humana. Nosotros decimos justamente que para vivir con VIH solamente basta con ser humano, con ser persona humana, vivir con sangre, obviamente, si es la vía de transmisión esa. Pero obviamente el boletín epidemiológico sigue arrojando estadísticas donde parte de las poblaciones claves siguen siendo la disidencia sexual. En realidad habla de o personas trans o varones que tienen sexo con otros varones. Pero para la transmisión de las ITS, como el mismo VIH, como una de ellas, la única condición es el ser humano. Y es también una de, a mí me gusta, bueno, después voy a responder eso, voy a dejar para el final eso.
Y la última pregunta que tenemos es, por lo menos que tengo yo acá, es convivir con personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿puede influenciar la orientación sexual o identidad de género de las niñas? No, porque si no, una que nació en una familia heterosexual y cisgénero tendría que haber devenido linealmente como tal. Y tomo palabras de Marlene en su libro de Teoría Travesti, que habla justamente de que ellas, como también las disidencias sexuales, nacimos en familias heterosexuales, nacimos en familias cisgénero, y nuestra configuración fue singular porque tiene que ver con la singularidad de la persona. Entonces, ojo con caer en estas lógicas, porque es una lucha que en su momento nos costó responder a la sociedad cuando se hablaba de matrimonio igualitario, que ahora, después de que se reconozca la unión civil de parejas del mismo sexo, como se hablaba en su momento, iba a ser la perversión de nuestros niños, que iban a salir homosexualizados, porque es algo que se contagia el homosexualismo, diría la doctora Polo, el homosexualismo, a todo aquel que se vincula con nosotras y nosotras. Entonces, si fuera esa lógica, una hubiera devenido heterosexual y cisgénero. Y sabemos que la particularidad y la singularidad en realidad de cada persona es la constitución en cómo singularmente se constituyó como sujeto, como persona. Entonces yo radicalmente digo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sandra, no sé si tienen alguna pregunta que puedas transmitir. Ahí veo algunas, a Marisol levantando la mano. No sé si querés activar el micro, Sandra. Ahí te lo activo y directamente puedes transmitir la voz, la pregunta. ¿Te llegó la solicitud para habilitar el micrófono? Ahí está. Durante 10 años yo me hice operaciones, ¿sí? Me operé los senos y necesito volver a cambiarme y operarme. Cada 5 años, 10 años dicen que debo cambiarme los senos y debo pagarlos. Hoy en día, por ejemplo, no tengo el dinero como para poder pagarlo, ¿sí? La obra social no me lo cubre. Se debe hacer en la operación por el solo hecho de que puede generarse a veces infecciones. Entonces, ¿a dónde debería recurrir? Sería su pregunta, una ayuda de la gente que está aquí. ¿A dónde va ella? No sé si la gente de Mendoza podría responder, si no, yo lo digo desde mi total desconocimiento, en realidad, desde cómo lo abordamos acá, que yo supongo porque el Estado-Nación es todo el mismo, pero a veces las provincias o los distritos tienen su particularidad. El caso de tener obra social, sabemos que la ley de identidad de género prevé la gratuidad de las adecuaciones corporales. Parte de esas adecuaciones corporales no solamente tiene que ver con los tratamientos hormonales, sino también... Desconoce la ley. Ah. No sabe qué es lo que dice eso. Hay una ley, no la conozco, dice. Sí, la ley de identidad de género habla no solamente
del reconocimiento de esa vivencia interna que es la identidad, sino también de todos los derechos que acceden las personas que se autoperciben distintamente al sexo asignado al nacer. En ese sentido es, obviamente, el derecho al cambio registral, o sea, el cambio de DNI, es uno de ellos, que no es obligatorio, pero es un derecho, el acceso, como también de todo lo que tenga que ver la salud integral. Parte de esa salud integral es que el Estado debe dar la gratuidad, por ejemplo, de todas las adecuaciones corporales que la persona desee, de acuerdo a condecir con el esquema corporal que la persona construya o se identifique. En ese sentido, el tratamiento hormonal es uno, pero también todas las adecuaciones quirúrgicas que la persona se quiera hacer. Obviamente la posibilidad del Estado, porque por ejemplo en nuestra provincia, en Misiones, no existe todavía, y la mayoría, porque Mendoza también, la reasignación sexual, por ejemplo, o el sexo genital, no existe. Tienen que irse todavía a Buenos Aires. Pero en el caso de las siliconas, está previsto por ley la gratuidad. Es muy difícil. Cuando uno en realidad tiene obra social, tendría que ir a las superintendencias, porque nos pasa también cuando los deberes de la obra social no se cumplan, por ejemplo, las personas con VIH con el acceso al tratamiento. Yo Uno va... PAMI. Yo tengo PAMI. Tendría que ir a Defensoría del Pueblo, si no me equivoco. Ojo. Sí, tal vez podría buscar un asesoramiento por la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, donde tener los asesores legales, donde está, por ejemplo, la directora de diversidad, que es Tete Urquiza, de acá de la provincia de Mendoza, y tal vez a través de ella contactar a la parte, por ejemplo, para las personas que no tienen obras sociales, está el Hospital Central, donde en el Hospital Central tenés la adecuación de los consultorios inclusivos, donde tenés psicólogos, doctores en sexualidad, tenés endocrinólogos, demás, donde se toma toda la parte de hormonización y cirugías en la parte de implantes mamarios. Entonces tal vez a través de esas personas se puede llegar a donde se puede denunciar la falta del compromiso y la falta de la ley de identidad de género por la obra social. Creo que sería una forma de asesorarse en la parte legal del incumplimiento, y creo que provincia podría acompañar esa denuncia. Ya si no se toma, se puede tomar hasta como por discriminación y se podría llegar a incluir al INADI por no tener acceso al cumplimiento de una ley de identidad. Marisol, ahí para que podamos avanzar en esto también, te dejamos a total disposición todos los mecanismos y todas las herramientas de la red para que esto que vos tenés como derecho no quede en la nada, sino que podamos ejecutarlo y vos puedas avanzar con tu operación. Así que ahí nos ponemos en comunicación. Enseguida, Sandra, te hablo para que nos podamos poner en comunicación. Así podemos avanzar también en esto y acompañarte en este proceso y vemos qué herramientas y qué mecanismos podemos ir tomando. No sé si Ayrton también tenía una pregunta para hacer, que lo veía hace rato hablando. Bueno, perfecto, dijo sí. Una de las preguntas que hicieron en el Face también, que la hizo uno de los chicos que hablaba recién, Nico, que es de TADI, pregunta si el cambio de DNI trans, a pesar de la ley, sigue costando para cambiar el nombre y la identidad. ¿Costando en qué sentido?
monetario o efectivo. O sea, No, debe que se ser en pueda tiempo realizar. para mí. Para mí debe ser en tiempo y en trámites. Yo tengo un conocimiento de, pasa acá con compañeras o compañeros que realizan, que es en el término de 24 a 48 horas. Obviamente que sabemos que la voluntad de la persona también tiene que haber, etcétera, y que no pase una semana, y etcétera, porque es un acto administrativo en realidad. En ese sentido, también poder tener conocimiento de organizaciones que trabajan en la materia o que militan en la materia, a veces ayuda a no sentirse sola, sentirse solo en procesos como esto, que nos ha pasado de personas o compañeras o compañeros trans que han ido y las han hecho esperar toda la mañana, obviamente que eso es revictimizante, etcétera, y que han ido acompañados por, en este caso, si es un varón trans, por, en el caso nuestro, el coordinador de la Comisión de Masculinidades Trans, o si es una mujer, la coordinadora de la Comisión de Feminidades Trans, y uno ya sabe, ya tiene aceitado, entre comillas, las articulaciones con eso. Y uno ya va y ya te reconocen, y ya no quieren quilombo, no quieren, etcétera. Entonces ya lo hacen rapidito. Pero tiene que ser entre 24 y 48 horas. No puede tardar más que eso. No tendría por qué tardar más que eso. Bueno, ahora sí, para ir cerrando. Ah, ahí hay una manito levantada, Gus. No sé si querés hacer una pregunta. Te solicito para activar el audio. Sí. No sé si te estás llegando para activar el audio o si se te levantó la manito por accidente. Sí. No, no, está bien. Está bien. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Bien, me presento. Yo soy Gustavo, soy de la colectiva Marica de acá de Mendoza. Soy profesor de biología, recién lo escuchaba. Se te corta mucho, Gus. Me Al parece que licenciado Hernán, que hablaba de todos los integrantes de la diversidad. Gus, se te corta bastante. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas poner la pregunta en el chat de última? aprovecho mientras solucionan ese problema técnico para Hernán. Bueno, decirte que estuvo muy buena la charla y bueno, si podemos contar contigo para otro tipo de charlas más específicas, poder ofrecerla a las instituciones, ahí bueno, la pregunta es re en vivo igual, pero después nos podemos contactar y hablamos. Sí, siempre que uno pueda, que tenga la posibilidad, obviamente. Este es el tercer vivo más o menos que en el caso de José me ha invitado y en los otros no pude porque he tenido problemas técnicos como el celular, que es condicionamiento hoy porque pasa por la virtualidad desde el vivo de Instagram o la comunicación misma. Mientras uno esté disponible y pueda coordinar y planificar día y horario, yo no tengo problema, mientras pueda darle o facilitarle algo de conocimiento, en realidad, de que podamos construir un espacio de aprendizajes mutuos. Porque yo solamente puedo hablar de lo que uno se formó o lo que uno milita.
Pues no me pidan que hable cosas que yo no sé porque las tendré que inventar. Pero en ese sentido sí, mientras uno pueda, queda sujeto a eso, a coincidir en día y horarios solamente. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Realmente creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos hablado. No sé si José o Jomi quieren decir algo, les voy a habilitar el micrófono, así también se pueden despedir ustedes y después hago un cierre pequeño y ya dejamos acá. Antes de darle la palabra a los chicos, quiero agradecer nuevamente a Sandra. Este es un tema muy importante para la comunidad de sordos. Bueno, el acceso a la información es fundamental y poder llevarles esta información, poder darles este espacio de diálogo también está buenísimo. Así que bueno, gracias Sandra. Yo también soy intérprete de lengua de señas y sé lo importante que es lo que estás haciendo en este momento. Y bueno, mil gracias como siempre. Bien, perfecto. Agradece Marisol la posibilidad y todo lo que has hablado, Hernán, que desconocías y que muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos. Y a Sandra, la intérprete, que podemos saber qué es lo que están diciendo ustedes. Y a Ayrton también. Está agradeciendo. Yo quería agradecer también el hecho de que se brinden estos espacios que como comunidad LGBT nos debemos ocupar, debemos protagonizar, visibilizar y denunciar, digamos, todas estas cosas que nos tocan atravesar, ya sean gays, trans, no binarios, etcétera. Creo que hace falta la necesidad de empezar a implementar estos espacios de articulación, de poder coordinar, de poder posibilitar, digamos, el hecho de promocionar y efectivizar, digamos, todos los derechos que nos vulneraron y nos siguen vulnerando, tanto sea el Estado como la sociedad. Todo lo que hablábamos de discriminación, de violencia, todo lo que muy bien Hernán pudo explayarse. Creo que el aporte tuyo, Hernán, fue muy valioso y agradezco mucho este espacio a Red Inclusión Mendoza por habernos convocado, la articulación con Mirada Positiva, que siempre nos brindan los brazos abiertos para construir, para brindar información. Somos una colectiva muy reciente. Y bueno, nada, agradecer estos momentos y que no se corten. La verdad que sí, que quiero agradecer y comparto las palabras de cada uno. Me parece que el crecimiento siempre es mutuo, uno siempre nunca termina de aprender y va construyendo y desconstruyendo y así sucesivamente. Y nada, quiero brindar y agradecer porque siempre, Hernán, estás dispuesto, predispuesto y haces un lugar en la agenda, que sé que tenés una agenda bastante complicada, y haces ese espacio para estar con nosotros y brindarnos tu conocimiento, que bueno, que el conocimiento es valioso, es oro, así que y la transmisión del conocimiento por ahí es muy difícil, y vos lo brindás tan fácil y con esa virtud de la palabra que te acompaña. Así que bueno, quiero agradecerte de corazón por estar siempre para darnos esa mano y poder llegar a las demás personas con la información justa y que por ahí puedan saciar ese espacio de duda y terminar de poder construir una idea y terminar de seguir creciendo. Así que bueno, desde ya te brindo mi corazón y sabes que Mendoza tenés las puertas abiertas para cuando todo esto pase y podás compartir con nosotros tal vez una capacitación en un Zoom mucho más grande para mucha más comunidad. De ya muchas gracias a vos, a la colectiva Marica por estar siempre presente
siempre contar con nosotros cuando necesitan algo, tener la confianza de saber y preguntarnos y poder estar para ellas si lo necesitamos, o nosotros con ellas si necesitamos algo, y también con la red de inclusión por estar siempre ante la vanguardia de todo lo que es la inclusión y la diversidad en sí y las disidencias. Ya, muchas gracias. Yo quiero agradecer por la invitación, bueno, a José que hizo intermediaria. Para mí el poder conocer, en realidad el conocimiento es privilegio y compromiso. Para mí lo parto desde ahí. Una tuvo el privilegio de poder acceder a una formación profesional cuando muchas compañeras y muchos compañeros no acceden a una formación universitaria en este caso, a la formalización de un saber. Entonces para mí es un privilegio, pero también es el compromiso en este sentido de ponerlo, no sé si al servicio, pero no encuentro otra palabra, al servicio del activismo. Poder incorporar esto también, lo que uno aprende, en mi caso que me vengo especializando en los estudios de género y las teorías feministas hace años, investigando también desde ahí en la universidad, es el compromiso también llevarlo a cabo en la sociedad civil, en la calle. Poder conjugar ambas cosas, la academia y la calle, la lucha. Pero también en cuanto a las personas con discapacidad, es una deuda infinita poder adecuar, adaptar estas luchas también a sus corporalidades. En el caso del VIH, que pueda llegarles mensajes de prevención, es una deuda del Estado, primero que todo, porque es el responsable de las políticas de prevención, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que conformamos y damos respuesta a la epidemia, de poder adaptar nuestros mensajes a personas sordas o hipoacúsicas y a personas con baja visión o ceguera, que no existe todavía mensajes de prevención o de asistencia, solamente algunas organizaciones de la sociedad civil lo tienen, que hoy, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto desde, por ejemplo, la campaña nacional de igual a I, indetectable, igual a intransmisible, de Ushuaia a La Quiaca, donde hay un intérprete de lengua de señas que baja estas cuestiones en videos sencillos. Hablar también de esto en otros lenguajes que no son solamente los colonizados, sino reconociendo que hay también otras corporalidades que están asignadas por característica particular, en este caso la discapacidad, que tienen el derecho a acceder también a toda la información. Entonces, es una deuda para nosotros desde las disidencias sexuales, incorporarlas a las personas con discapacidad, pero también desde las redes en respuesta al VIH, es una deuda también poder adecuar nuestros mensajes y nuestra asistencia, nuestra contención a todas las personas, sordas, hipoacúsicas, con baja visión, con ceguera, entre tantas otras discapacidades que existen. Gracias por la invitación. Mendoza amo, más allá del calor, la sequedad de la provincia, pero las veces que he estado lo he disfrutado y siempre dispuesto a poder intercambiar experiencias. Si puedo intercambiar algo de lo que aprendí en estos años de activismo, de profesionalización, también el intercambio de saberes, intercambio, no dar charlas, siempre estoy dispuesta a poder intercambiar estos espacios. Y celebro que se hayan dado y se dé y se sostengan espacios como estos, de intercambio, de saberes, experiencias y aprendizajes. Gracias, Hernán. Realmente vuelvo a repetir que ha sido un encuentro hermoso y lleno de contenido. La gente en Face también está muy agradecida de todo lo que ha podido ver.
el video está grabado, así que también va a estar subido a YouTube para que lo podamos revivir cuando queramos. Y bueno, agradecer también a José y Yomi que estuvieron ahí poniéndose esto al hombro. Y bueno, y a Sandra obviamente también, que sos una genia, Sandrita, que siempre te sumas a estas cosas. Tanto desde Jóvenes por la Inclusión como desde la Red de Inclusión, re contentes de estar logrando esto y de que a pesar del contexto podamos unirnos en octubre a discutir sobre inclusión y sobre todo que podamos poner en la mesa las cosas que faltan y que nos propongamos ir y trabajar por eso. Así que realmente gracias, nos despedimos acá. Saludos también a la gente que está en la transmisión de Face. Y bueno, realmente encantada con lo que hemos podido conocer, debatir y encontrarnos hoy. Gracias. Nos vemos, chicos. Buenas noches, buen fin de.